Anoche el Perú volvió a escuchar la palabra que tantas veces ha cambiado su historia: transición. Las imágenes corrieron de casa en casa, de pantallas encendidas a conversaciones en la mesa. El Congreso declaró la vacancia presidencial y, casi sin respiro, juró José Gerí como mandatario interino. En los titulares aparecieron cifras que duelen: homicidios, extorsiones, miedo en los barrios. En los rostros, una súplica sencilla y contundente: orden y paz. Desde Roma llegó un eco que en el Perú suena familiar. León XIV, el pastor de suelas gastadas en tierras peruanas, envió un mensaje breve y claro: reconciliación, diálogo y unidad nacional. No es una frase de ocasión. Es un camino aprendido en visitas silenciosas, en patios de parroquia, en jornadas de ayuda cuando el agua lo cubría todo y había que empezar de nuevo. Por eso sus palabras no caen desde un balcón, tocan tierra. Detengámonos un segundo en lo que sentimos. Cansancio, sí. Incertidumbre, también. Pero junto a eso vive una reserva moral que el Perú ha mostrado una y otra vez. Cuando hay que remar juntos, aparece la fuerza. El país sabe hacerlo en silencio, a punta de ollas comunes, comedores, voluntarios, vecinos que se cuidan. Allí nace la esperanza que no grita, la que empieza por el de al lado. Por eso este video es más que un repaso de hechos. Es una invitación a mirar con calma lo que pasó, a escuchar el sentido del mensaje del Papa y a traducirlo en gestos concretos. Reconciliación no es olvidar, es sanar con verdad. Diálogo no es relativismo, es buscar el bien común por encima de la trinchera. Unidad no es unanimidad, es decidir que nadie sobra y que la ley protege, no intimida. En los próximos minutos caminaremos 6 estaciones. Primero, los hechos, cómo se llegó a la vacancia y qué implica la juramentación. Luego, la palabra que llega desde Roma y por qué resuena con historia propia en el norte, el centro y el sur del país. Más adelante, los desafíos inmediatos: seguridad, justicia, economía cotidiana. Después, el mapa de lo posible: qué puede hacer el Estado y qué podemos hacer nosotros. Y, finalmente, una hoja de ruta espiritual y cívica para sostener la esperanza cuando se apagan las cámaras. Te propongo algo mientras seguimos. Piensa en 3 nombres: alguien que sufre, alguien con quien te gustaría reconciliarte y alguien que trabaja por el bien de tu comunidad. Llévate esos nombres a cada capítulo. Al terminar, haremos una oración por ellos y por todo el Perú. Porque este no es solo un tiempo de análisis, es un tiempo de siembra. Y la semilla más humilde, si cae en buena tierra, puede cambiar una calle, un barrio, una ciudad. Con esa convicción, abrimos el primer capítulo. ¿Qué ocurrió y por qué ese contexto hace tan urgente hablar de reconciliación, diálogo y unidad? Del llamado a la esperanza, pasamos a los hechos con la serenidad de quien quiere comprender para construir. ¿Qué ocurrió? De la vacancia a la juramentación. Fue la madrugada del viernes 10 de octubre de 2025 cuando el Congreso del Perú aprobó, por una mayoría abrumadora, la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral permanente. La sesión, tensa y acelerada, culminó con un marcador que no dejó dudas y, de inmediato, el presidente del Congreso, José Gerí, de 38 años, prestó juramento como jefe de Estado interino para completar el mandato hasta julio de 2026. Las primeras imágenes lo mostraron recibiendo la banda y dirigiéndose al país con un énfasis en seguridad y transición ordenada. El telón de fondo explica la urgencia. Meses de desgaste político y casos de alto perfil erosionaron el apoyo a Boluarte, mientras un repunte agresivo del crimen organizado golpeaba la vida cotidiana. Entre enero y agosto de 2025, los homicidios superaron la barrera de los 6.000 y las denuncias por extorsión crecieron de forma sostenida, con focos críticos en corredores logísticos y regiones estratégicas. La noche anterior a la votación estuvo marcada por un hecho que aceleró la indignación: un ataque con armas de fuego en un concierto en Lima que dejó víctimas y presionó al Parlamento a tomar una decisión. En la esfera internacional, la noticia se leyó como un nuevo capítulo de inestabilidad en un país que suma 7 presidentes en menos de una década. Informes recientes ya advertían que, desde 2019,
Los homicidios se han duplicado y la extorsión se multiplicó varias veces, afectando en particular a pequeños comerciantes y familias de ingresos modestos, un clima que convirtió la seguridad en prioridad nacional. La transición se oficializó con rapidez. Minutos después de la votación, el Pleno publicó la resolución de vacancia y Gerí asumió en el hemiciclo. En su primer mensaje, habló de devolver calma a las calles, convocar a la unidad y garantizar el cauce constitucional hasta las elecciones de 2026. Con todo, el país despertó con preguntas urgentes. ¿Habrá estabilidad? ¿Cómo se frenará la criminalidad que ya rozó niveles récord? ¿Qué lugar ocuparán las víctimas en la agenda pública y cómo se reconstruirá la confianza entre instituciones y ciudadanía? Mientras el Perú ordenaba el día después, desde Roma llegó un hilo conductor para leer el momento: reconciliación, diálogo y unidad nacional. Esa frase, que veremos en detalle en el siguiente capítulo, no cayó en vacío. Era el eco de un pastor que conoce el país por dentro y que, al mirar este cruce de caminos, propone bajar la temperatura, proteger a los más vulnerables y recomponer la convivencia con pasos verificables. Pasamos a esa palabra y a por qué importa. La palabra desde Roma: reconciliación, diálogo y unidad. Del recuento de los hechos pasamos a la voz que buscó ordenar el ánimo. Al día siguiente de la vacancia y la juramentación, desde Roma llegó un mensaje nítido para el Perú: continuar el camino de la reconciliación y el diálogo, con unidad nacional. No fue un comunicado frío ni una reacción automática. El tono transmitía cercanía, una memoria viva del país y la invitación a recomponer la convivencia democrática en tiempos de transición. La palabra elegida importa. Reconciliación no es borrar lo sucedido, es sanar con verdad y justicia, sin revanchas. Diálogo no es hablar por hablar, es sentarse con responsabilidad a buscar mínimos comunes que protejan a los vulnerables y den horizonte a la ciudadanía. Unidad no es unanimidad ni uniformidad, es acordar reglas claras y respetarlas, aun cuando el resultado no nos favorezca. Tres verbos que, juntos, forman una ruta para salir del atajo de la indignación estéril. El gesto, además, tenía una resonancia particular. Quien pronuncia esas palabras conoce la costa norte, los barrios, los templos llenos de domingo, las marchas silenciosas por los caídos, los comedores donde la fe se convierte en pan compartido. Por eso el acento no fue abstracto, pidió paz, escucha y puentes. Paz no solo en la calle, también en el modo de discutir. Escucha que llegue hasta las víctimas, hasta los comerciantes extorsionados, hasta los jóvenes sin oportunidades. Puentes entre los que piensan distinto, entre Lima y las regiones, entre el centro político y el territorio que madruga. El mensaje tuvo eco inmediato. Medios peruanos y agencias internacionales lo recogieron como una señal de respaldo al proceso constitucional y a la vez como una llamada a no convertir la urgencia en atropello. Fue leído como lo que es, una palabra pastoral que busca bajar la temperatura para poder decidir mejor. En días en que los titulares suben el volumen, esta voz propuso cambiar de ritmo: menos grito, más acuerdo verificable, menos consigna, más tarea compartida. Pensemos cómo se traduce esto en la práctica. Reconciliación, una justicia que no humille y que ofrezca caminos reales de reparación. Diálogo, mesas con metas medibles, responsables identificados y plazos razonables. Unidad, un pacto de mínimos en seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y protección social básica. Nada de esto es espectacular, pero todo es decisivo para que el país sienta que la transición no es solo un trámite, sino una oportunidad de recomenzar. Te propongo un pequeño ejercicio interior mientras avanzamos. Nombra en silencio a quien te cuesta escuchar. Pide la gracia de comprender su miedo, no para justificarlo, sino para no deshumanizarlo. Pide también la valentía de decir la verdad con serenidad y de sostener una propuesta sin insultar. Esa es la reconciliación que empieza en casa y hace posible la unidad en la calle. Con esta brújula en la mano, demos el siguiente paso: mirar de frente los desafíos inmediatos que explican la urgencia del llamado. Seguridad, justicia y confianza pública no son capítulos sueltos, forman el triángulo que hoy condiciona la vida cotidiana en el Perú. Pasemos allí.
¿Por qué importa lo que dice el Papa al Perú? Punto. Del llamado a reconciliar y dialogar, pasamos a la raíz de su autoridad moral. Las palabras pesan cuando nacen de una historia, y la historia de León XIV está escrita en suelo peruano. Antes de vestir blanco, caminó años de polvo norteño, parroquias de barrio, capillas humildes, seminarios con jóvenes que soñaban con servir, familias que abrían la puerta para compartir lo poco. Allí aprendió el idioma del corazón peruano, el respeto sencillo, el humor que aligera la pena, la fe que se reparte como pan. No conoce al Perú por informes, lo conoce por nombres propios. Ese itinerario explica el tono. Cuando dice reconciliación, no está declamando un ideal abstracto, está recordando rostros que lo miraron pidiendo justicia sin odio, verdad sin venganza, pan sin humillación. Reconciliar no significa olvidar lo que duele, significa sanar con memoria, reparar con hechos y evitar que el rencor se herede. Por eso su palabra invita a un camino que combina firmeza y ternura. Firmeza para llamarle mal al mal y bien al bien, ternura para no perder a nadie en el camino. Su segunda escuela fue Roma, en un puesto donde se aprende a decidir con método y a priorizar personas. Escuchar mucho, pedir datos, contrastar versiones, no precipitarse, y cuando llega la hora, decidir mirando el bien concreto de la comunidad. Esa experiencia afinó una convicción: gobernar es servir, y el servicio se verifica en tres cosas visibles para cualquier ciudadano mayor: cuentas claras, procesos explicables y resultados que cuidan a los pequeños primero. Por eso, cuando habla de unidad nacional, no la confunde con uniformidad ni la reduce a foto. La entiende como un pacto de mínimos que protege la vida cotidiana, seguridad sin abusos, justicia sin demoras, economía que no ahogue a los más débiles. En momentos de alta tensión, esa voz ayuda a bajar la temperatura y a ordenar prioridades. Primero, proteger a los vulnerables, las víctimas del crimen, los ancianos solos, los niños que dependen de comedores y escuelas, los trabajadores informales que viven del día a día. Segundo, pacificar el espacio público, discutir sin incendiar, protestar sin destruir, gobernar sin atropellar. Tercero, reconstruir confianza con gestos verificables, mesas de trabajo que cumplan plazos, informes públicos comprensibles, presencia real del Estado en barrios y caseríos. También importa el modo en que habla. No promete milagros políticos, propone perseverancia. No levanta el dedo, tiende la mano. Ese estilo pastoral tiene una eficacia silenciosa para un país cansado. Invita a respirar, a mirar al vecino como aliado y a creer que las cosas pueden mejorar si cada uno hace su parte. En tiempos de consignas, sugiere procesos. En tiempos de sospecha, propone transparencia. En tiempos de grito, ofrece escucha. Para quienes recuerdan su paso por el norte, hay además un matiz de cercanía filial. El Perú no es un tema, es una casa que lo adoptó. Por eso su mensaje no suena a visita protocolar, suena a familia que anima sin maquillar problemas. Esa combinación de biografía y oficio convierte tres palabras en un programa diario: reconciliar lo roto, dialogar lo distinto, unir lo disperso. Con este trasfondo, podemos mirar de frente los desafíos inmediatos que explican la urgencia del llamado. ¿Qué duele hoy y qué se puede hacer ya? Seguridad, justicia y confianza pública forman el triángulo que condiciona la vida del Perú. Pasemos allí, para ver cómo se traduce la invitación del Papa en decisiones y tareas concretas. Los desafíos inmediatos: seguridad, justicia y confianza. Del porqué de la palabra pasamos al dónde duele y qué hacer. Las crónicas dibujan un telón de fondo exigente, un país golpeado por el crimen, con homicidios y extorsiones en niveles que agotan la paciencia, y una política fatigada, que ha cambiado de presidente demasiadas veces en pocos años. El nuevo gobierno promete enfrentar la delincuencia y conducir la transición. La ciudadanía, curtida, responde con una demanda sencilla y contundente: resultados verificables y claridad en el camino. Aquí encajan las tres palabras del Papa como piezas de un mismo engranaje. Reconciliar, para sanar heridas sin convertir la justicia en revancha. Dialogar, para procesar diferencias y pactar mínimos que no dependan del humor del día. Unirse, para que la ley proteja y no intimide.
y para que la fuerza del Estado se ejerza con legitimidad y control. Miremos la primera arista: seguridad. Sin seguridad, no hay paz social. La lucha contra el crimen exige una combinación de decisión política, profesionalismo policial y respaldo judicial. Significa presencia real del Estado en los barrios, patrullaje inteligente, iluminación, cámaras donde hacen falta y, sobre todo, coordinación con la comunidad. Significa también golpear la economía del delito, cortar flujos de dinero, controlar fronteras, desbaratar redes de extorsión que se alimentan de miedo. Al mismo tiempo, la seguridad se fortalece cuando la gente confía, denunciar sin temor, saber que alguien atiende, ver que las promesas se traducen en detenciones y sentencias. La autoridad que cuida y rinde cuentas gana terreno, la que solo amenaza lo pierde. Segunda arista: justicia. Sin justicia creíble, no hay reconciliación. La ciudadanía distingue cuando un caso avanza por presión mediática y cuando avanza por método. Lo primero produce espectáculo, lo segundo, confianza. Hace falta acelerar causas claves sin sacrificar garantías, proteger a testigos y fiscales, y comunicar con sencillez, que se investiga, que falta, cuando habrá resoluciones. La justicia que llega tarde parece injusta, la que llega claro, aunque duela, pacifica el ánimo. Y en tiempos de polarización, conviene recordar que el Estado de Derecho es un dique que protege a todos, especialmente a los más frágiles. Tercera arista: confianza. Sin transparencia, no hay unidad que dure. La transición necesita cuentas claras, metas mensuales en seguridad y salud, cronogramas en infraestructura crítica, reportes públicos de gasto. La confianza se construye con 3C: claridad para fijar objetivos, constancia para sostenerlos y corrección cuando algo falla. Rectificar a tiempo no es debilidad, es fortaleza moral. Y una mesa de seguimiento con sociedad civil y academia puede ayudar a que el plan no se diluya en anuncios. ¿Cómo dialogan estas aristas con la invitación pontificia? Reconciliar no es pedir silencio, es desactivar la espiral de agravio que paraliza. Dialogar no es diluir responsabilidades, es encuadrarlas en reglas compartidas que todos aceptan de antemano. Unirse no es encubrir, es remar en la misma dirección cuando se trata de proteger la vida, garantizar justicia y sostener a quienes no llegan a fin de mes. En ese triángulo, seguridad, justicia, confianza, se juega la posibilidad de que el cambio de mando no sea un capítulo más, sino un punto de inflexión. Hay, además, un terreno espiritual que sostiene lo cívico. La paz comienza en el lenguaje con que hablamos del adversario, en la forma de disentir en la mesa de casa, en la decisión de no compartir rumores que incendian. Quien reza por su país también cuida como lo nombra. Y quien quiere reconciliación aprende a decir la verdad con serenidad, a pedir perdón cuando se equivoca y a agradecer cuando ve un paso adelante, aunque no lleve su color. Con este marco aterrizado, demos el siguiente paso: llevar estas palabras del titular al barrio. ¿Cómo se traduce la unidad nacional en gestos cotidianos y tareas posibles para parroquias, asociaciones, familias y autoridades locales? Allí, en lo pequeño que permanece, se decide mucho del futuro. ¿Cómo se traduce en la vida diaria, del titular al barrio? Del mapa de urgencias pasamos a la calle donde de veras se decide la paz. La unidad nacional no nace en un decreto, se amasa en el barrio, en manos concretas, con nombres propios. Por eso proponemos 3 caminos sencillos y sostenibles, en línea con el magisterio reciente del Papa, para que cada comunidad haga su parte sin esperar permisos extraordinarios. Primero, tejido comunitario. La parroquia, la capilla, el club de madres, la biblioteca, el centro comunal y la asociación de jubilados pueden ser lugares de escucha, prevención y acompañamiento de víctimas. Un lunes al mes, abrir la sala parroquial para un espacio de escucha segura, identificar a 2 o 3 personas con capacidad de contención y derivación, formar un pequeño directorio de teléfonos útiles, defensoría, fiscalía, líneas de emergencia, pastoral social, pegado en la puerta y difundido en WhatsApp. Cuando alguien es extorsionado o sufre violencia, lo peor es el silencio, lo mejor, una red que no juzga y guía.
La comunidad no reemplaza a la justicia, pero ayuda a llegar a ella sin quedarse a mitad de camino. Segundo, cultura de la legalidad. La extorsión y el miedo crecen donde reina la informalidad sin puentes. En cada barrio pueden hacer una mini red legal, comerciantes que acuerdan protocolos básicos para denunciar sin exponerse, mediadores vecinales capacitados en resolución pacífica de conflictos, catequistas y líderes que enseñan a distinguir una autoridad legítima de un abuso. Todo comienza por algo tan simple como un formato de registro de incidentes, fecha, lugar, descripción breve, que ordene la información y evite rumores. Sigue con un enlace claro hacia la comisaría y la fiscalía, y se consolida cuando las autoridades locales rinden cuentas en encuentros mensuales abiertos. La transparencia desarma la intimidación. Tercero, economía de proximidad. En tiempos inciertos, las redes solidarias amortiguan el golpe. Una olla común bien organizada no es solo comida, es contención, encuentro y vigilancia comunitaria. Un comedor parroquial con turnos rotativos y donaciones trazables enseña que la caridad también se administra. Un ropero solidario, un banco de medicamentos básicos, un fondo vecinal para emergencias de transporte hospitalario, una red de oficios, plomeros, electricistas, enfermeras retiradas, listos para un servicio puntual al costo. Nada sustituye al Estado, pero estas microestructuras mantienen la dignidad mientras las políticas públicas llegan. ¿Cómo arrancar sin abrumarse? 3 pasos. 1. Mapear. Reúne a 5 personas de confianza y dibujen el barrio. Puntos de riesgo, familias frágiles, instituciones aliadas, teléfonos útiles. 2. Priorizar. Elijan una sola acción por trimestre. Por ejemplo, un día de escucha y asesoría, o formalizar la red de denuncia acompañada. 3. Medir. Fijen un pequeño indicador. ¿Cuántas personas atendidas? ¿Cuántas derivaciones realizadas? ¿Cuántas familias sostenidas? Lo que se mide se cuida, y lo que se cuida crece. La espiritualidad sostiene la perseverancia. Comenzar cada reunión con una oración breve por las víctimas, cerrar con un agradecimiento por los avances, pedir perdón cuando algo falló y corregir sin humillar. La fe no suprime la técnica, la humaniza. Y la técnica no enfría la fe, la vuelve fecunda. Allí aparece el lenguaje que desarma la violencia, palabras que no incendian, silencios que escuchan, decisiones que protegen. También hay lugar para la educación cívica cotidiana. Talleres de prevención de estafas para adultos mayores, alfabetización digital básica para evitar engaños, acompañamiento a jóvenes con tutorías, música, deporte y oficios, círculos de lectura que trabajen el duelo y la esperanza, campañas de limpieza y recuperación de espacios públicos para que la belleza sane lo que la desesperanza ensucia. La belleza es pedagógica. Una plaza cuidada baja la probabilidad de delito y sube la autoestima del barrio. Si eres mayor y te preguntas qué puedes hacer, piensa en 3 dones que nadie te puede quitar. Tu tiempo para escuchar, tu sabiduría para aconsejar, tu oración para sostener. Si eres joven y buscas dónde meter las manos, acércate a la parroquia o al centro comunal y ofrece 2 horas a la semana. Enseñar tareas, acompañar a adultos mayores con trámites, organizar bibliotecas vivas. Si diriges una comunidad, abre espacios y simplifica reglas. Que entrar a servir sea fácil y claro. Así, el llamado a reconciliar, dialogar y unirse baja del titular al suelo. Cuando un barrio arma su red, cuando una parroquia acompaña sin burocracia, cuando un municipio rinde cuentas con humildad, el país respira. Con este pulso de base, nos queda el último tramo, una hoja de ruta espiritual y cívica para que la esperanza no se quede en deseo, sino en hábito. Pasemos allí. Una hoja de ruta espiritual y cívica. Del barrio que se organiza, pasamos al corazón que decide perseverar. En momentos así, la fe ofrece brújulas sencillas. Rezar por quienes gobiernan, exigir transparencia sin odio y cuidar el diálogo en casa para sostener la paz en la calle. León XIV viene pidiendo menos ruido y más esperanza concreta. Procesos que curen, decisiones que protejan, gestos que unan. Esa mezcla de oración y oficio cotidiano es la que convierte la indignación en responsabilidad. Propongo un itinerario mensual, simple y repetible,
que cualquier comunidad puede hacer suyo. Semana 1. Una obra de misericordia. Elegir un gesto y cumplirlo con constancia. Visitar enfermos, llevar un almuerzo a una familia golpeada por el crimen, acompañar a una viuda a hacer un trámite. Escribir en un cuaderno 3 nombres, una fecha y una pequeña meta verificable. La caridad que se agenda se vuelve hábito. Semana 2. Una acción cívica pequeña. Hacer una clase abierta de alfabetización financiera básica para prevenir estafas y usuras, especialmente dirigida a adultos mayores. Enseñar a distinguir mensajes engañosos, no compartir códigos por teléfono, reconocer formatos de contratos. Un parroquiano abogado, un contador, un profesor jubilado pueden liderar esa hora. La prevención ahorra dolor. Semana 3. Cuidado de los jóvenes. Abrir la parroquia o el centro comunal para talleres de música, deporte y oficios. Un carpintero que enseña a usar herramientas, una enfermera retirada que enseña primeros auxilios, un músico que arma un coro. Los jóvenes necesitan pertenecer y producir. Cuando la comunidad ofrece un lugar, baja el riesgo de caer en redes del delito. Semana 4. Diálogo y evaluación. Reunirse para escuchar y medir. ¿A cuántas personas se acompañó? ¿Qué derivaciones funcionaron? ¿Qué corregir el mes siguiente? Terminar con una oración breve por el Perú y por las autoridades locales, sin ironía ni rencor. Exigir y rezar no se contradicen, se sostienen. Para sostener este camino, 3 disciplinas del corazón. Primera, palabras que no incendien. Decidir que en casa y en redes sociales no se comparte lo que humilla ni lo que no está verificado. Cambiar el tono es una forma real de pacificar la calle. Hablar firme cuando haga falta y suave cuando convenga, sin sacrificar la verdad. Segunda, transparencia cotidiana. Publicar en un papel visible lo hecho y lo pendiente, número de visitas, ayudas entregadas, teléfonos útiles, próximas fechas. La transparencia genera confianza y contagia colaboración. Tercera, oración breve y frecuente. Cada reunión comienza con un minuto de silencio y termina con una petición concreta. Señor, danos prudencia para decidir, valentía para actuar y mansedumbre para corregir. María, Madre del Perú, cuida a nuestras familias. Este hilo espiritual mantiene unida la tarea cuando llegan el cansancio o la frustración. También hay una ética del tiempo que vale la pena recuperar. No todo se resuelve hoy, no todo puede esperar a mañana. Lo urgente es proteger la vida y la dignidad. Lo importante es construir confianza que dure. Quien gobierna necesita ciudadanos que pidan cuentas sin odio. Quien es ciudadano necesita recordar que su voz pesa más cuando nace de un gesto cumplido. Si cada comunidad elige una obra de misericordia y una acción cívica sostenida, el país da un paso. Visitas a enfermos y acompañamiento a familias quebradas por la violencia. Alfabetización financiera para prevenir estafas. Tutorías y talleres para jóvenes en riesgo. Redes de denuncia cuidadas y respetuosas. Y, sobre todo, palabras que no incendien. Es humilde, pero funciona, porque lo pequeño que se repite transforma. Tomemos un respiro antes del cierre. Piensa otra vez en los 3 nombres con los que comenzaste este camino. Agradece por el que te hizo bien, pide reconciliación con quien te cuesta, suplica consuelo para quien sufre. Con esos nombres en el alma, pasamos a la oración final por el Perú. Del camino de pequeñas obras y acuerdos que sostienen la esperanza, pasamos al gesto que las enciende por dentro, poner al Perú en las manos de Dios y caminar bajo su mirada. Oremos por el Perú. Señor, mira a este pueblo que amo, sus montañas y su costa, sus selvas y sus ciudades, sus familias que trabajan, sus jóvenes que sueñan y sus ancianos que guardan la memoria. Danos reconciliación para sanar lo roto, diálogo para entendernos y unidad para proteger a los pequeños. María, Madre del Perú, acompáñanos bajo tu manto. San José, custodio silencioso, enséñanos a construir con paciencia. Que cada hogar sea una lámpara encendida y cada parroquia una casa abierta. Amén. Te ofrezco, Señor, las lágrimas de quienes perdieron a un ser querido,
el cansancio de quienes se levantan antes del alba, la valentía de quienes cuidan a otros sin pedir nada a cambio. Mira a los que hoy buscan trabajo, a los que temen salir de casa, a los que sostienen comedores y ollas comunes en medio de la escasez. Tócanos el corazón para no acostumbrarnos al dolor ajeno y para alegrarnos con los pequeños avances que nos regalas. Padre bueno, enséñanos a hablar con respeto, a disentir sin herir, a perdonar sin olvidar la verdad. Danos autoridades sabias y servidores públicos honestos. Inspira a policías y jueces para que protejan sin abusos y hagan justicia sin demoras. Sostén a los maestros, a los médicos, a los agricultores, a los emprendedores humildes que no bajan los brazos. Bendice a los niños y a las niñas para que crezcan con dignidad. Guarda a los adolescentes de toda trampa que robe su futuro. Espíritu Santo, entra en nuestras casas y ordena lo que está desordenado, cura lo que está enfermo, levanta lo que está caído. Abre caminos donde no los vemos, acuerdos posibles, trabajos dignos, redes solidarias, vecindarios seguros. Haznos pacientes para esperar y audaces para servir. Enséñanos a comenzar de nuevo, hoy mismo, con un gesto simple, una llamada que reconcilia, una visita que consuela, una ayuda que sostiene. María, Madre del Perú, camina en nuestras calles. Pasa por los hospitales y por las cárceles, por las escuelas y por los mercados. Toma de la mano a las madres que lloran, a los abuelos que rezan, a los jóvenes que buscan su lugar. Que tu manto cubra a quienes gobiernan para que el poder sea servicio y la autoridad, cuidado. San José, artesano de Nazaret, enséñanos el arte de la vida cotidiana, trabajar con honradez, hablar poco y construir mucho, proteger sin ruido, estar cuando más se necesita. Enséñanos a sumar en silencio y a desaparecer cuando lo importante ya está en pie. Señor, que cada hogar sea una lámpara encendida y cada parroquia una casa abierta. Que nuestra fe no se quede en palabras, sino que salga a la calle en obras de misericordia. Que la esperanza no sea un deseo vago, sino una disciplina de cada día. Que la paz no sea una consigna, sino un compromiso que comienza en nuestra mesa y se expande a nuestro barrio. En tus manos ponemos este tiempo. Danos tu bendición y haznos instrumentos de tu paz. Amén.